Doctor Daniel Garcés. Muy buenos días, aquí estoy. Sí, señor, entonces continuamos con su ponencia, porque la profesora Marisabel, que hacía la apertura, no nos hemos podido comunicar con ella. Entonces, adelante, doctor Daniel Garcés Aragón. Bueno, muy buenos días para la amable audiencia. Un saludo especial para las directivas de ADIDA, iniciando por su presidente Albeiro Victoria Cuesta. De igual manera, un fraterno saludo para mi compañero de comisión pedagógica, Carlos Alberto Argumedo Romaña, director del CEI, y en su conjunto para los compañeros ponentes, el padre Neil Alfonso Quejada, quien acaba de intervenir. Un saludo para la doctora María Isabel Mena García. Un saludo fraterno para la compañera Virginia Mena, con quien nos hemos encontrado en otros espacios. De igual manera para Carmen Romelia Palacios, Víctor Córdoba, el compañero Vicente Bryan, entre otros. Esta intervención presenta lo que es algunos referentes históricos y etnoeducación afrocolombiana. En esa dirección vamos a contar con la reseña o el registro de algunos elementos que he considerado básicos y fundamentales en lo que es la construcción de nuestra memoria histórica, y en ese sentido estarán los referentes como la resistencia, la creación de universidades, la exclusión de africanos y sus descendientes, la abolición de la esclavización en Colombia, la Constitución del 86. A ella se le mandó al WhatsApp. Y me referiré a algunos aspectos muy sintéticos sobre educación y, por supuesto, unos elementos de conclusión. En ese marco quiero solicitar el paso para dos cosas. Primero, un fraternal saludo al conjunto de maestros y maestras del departamento de Antioquia, y en especial a los afrocolombianos y afrocolombianas que se han dedicado a esta noble profesión, sabiendo de que el Día del Maestro constituye un reconocimiento a esa dedicada labor que ejerce durante su periodo de desempeño profesional, que supera la labor diaria de trabajo para convertirse en el consejero de la familia, el psicólogo del estudiante, el seguidor de las orientaciones de sus directivos y el catalizador de las situaciones más diversas que constituyen la responsabilidad de orientar las proyecciones y sueños de los educandos y padres. Es decir, nosotros podemos decir que los educadores siempre han cumplido un importante rol en la sociedad, ya que se encargan de formar a las nuevas generaciones desde su edad más temprana. Estos se dedican a prepararlos de manera teórica y práctica para afrontar la vida en complemento a la educación que reciben en la casa. Es decir, ser educador es una profesión noble, muy importante y significativa. Entre los elementos históricos, entonces, se considera en primera instancia que desde las preocupaciones y cuestiones del presente se indaga en el pasado con la finalidad de definir las mejores opciones de respuesta a la solución de problemas que atienden situaciones que interesan al presente. Es decir, el desconocimiento de la historia de la educación en comunidades afrocolombianas
ha generado un vacío de conocimiento que ha dificultado la realización de análisis comparativo sobre la situación educativa entre los no afrocolombianos y los afrocolombianos. Un primer elemento de referencia lo constituye la trayectoria de resistencia de los africanos y sus descendientes en lo que hoy es Colombia y Panamá. Nosotros encontramos con facilidad documentado que los palenques empezaron a formarse desde 1529 con el Palenque de la Ramada, 1549 en Panamá con el Palenque de San Miguel, 1550 Pácora, Panamá, 1575 Río Cauca, Nechí, 1598 Uré, Córdoba, 1599 La Matuna, Cartagena, con Bencos Viajó. En ese sentido, entonces lo que encontramos ahí es un símbolo y una realidad de resistencia étnica, cultural, política, a través del cimarronaje y la conformación de palenques a la esclavización en América y en Colombia. Otro elemento de referencia en esta dirección lo constituye el surgimiento de universidades de manera temprana en lo que se denominó el Nuevo Mundo. Entonces encontramos que en 1538 se crea la primera universidad en la isla La Española, en Santo Domingo, lo que hoy es Santo Domingo. Luego, en 1551-52, se crean las universidades en Lima, Perú, en México, y otra universidad, y la Santo Tomás a finales del siglo en Bogotá, hablamos de 1580. Estas universidades tenían colegios mayores y menores y eran exclusivamente para las élites europeas, a la cual no tenían acceso los africanos y sus descendientes. En ese sentido, para los africanos y los descendientes, solo estaba lo que era el proceso de castellanización y el proceso de evangelización y todo el proceso represivo como manera de educación en ese momento. En tal sentido, estaba prohibido el acceso a ese sistema educativo académico que tempranamente se estableció en América. Otro referente es el de la conformación de la República. Entró con Alejandro Petión a realizar la abolición de la esclavización en los países que independizaran. En esa dirección, él debía garantizar la abolición de la esclavización en cada uno de los países que libertó. En el caso de Colombia, muy concretamente, entonces encontramos que en la Convención de Cúcuta, en el Congreso de Cúcuta, se produjo la ley del 21 de julio de 1821, donde lo que en realidad ocurrió fue la institucionalización del sistema esclavista que se venía ejecutando, que se venía ejercitando en el proceso de colonización española. Porque ellos dijeron que a partir de los 18 años quedaría en libertad los que nacieran a partir de la publicación de esa norma. En su artículo primero establecían: serán libres los hijos de las esclavas que nazcan desde el día de la publicación de esta ley en las capitales de provincia, y como tales se inscribirán sus nombres en los registros cívicos de las municipalidades y en los libros parroquiales.
Las personas que venían siendo esclavizadas morirían siendo esclavizadas, porque la norma no habla de haberles construido ninguna oportunidad a ellos. Por lo tanto, seguirían siendo esclavizados hasta su muerte. Hoy podemos anotar con absoluta certeza y claridad que esta norma no se cumplió, por ello se llegó a la Ley 21 de 1851. Como cuarto elemento de referencia, entonces tenemos el Día Nacional de la Afrocolombianidad, en el marco del 21 de mayo, que se cumplieron 160, hoy estamos cumpliendo 169 años de la abolición legal de la esclavización en Colombia. Esto ha implicado que el Día Nacional de la Afrocolombianidad se conmemora anualmente desde el 21 de mayo de 2002, obedeciendo a la Ley 725 de 2001, en honor a la abolición de la esclavización en Colombia, consagrada en la Ley del 21 de mayo de 1851. Esta ley busca promover la recuperación de la memoria histórica de esta población. Por eso hacemos esta reflexión teniendo en cuenta cuáles han sido los hitos más significativos de nuestra historia, para que nuestras juventudes los tengan de presente y ello les sirva para seguir tomando energía y continuar esta lucha que aún no termina. En su artículo primero decía que desde el día 1 de enero de 1852 serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la República. En consecuencia, desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás granadinos. ¿Sí nos estamos escuchando? Carlos, sí, argumenta. Se escucha bien. También, claro que sí. Sí, se escucha, Carlos. Muy bien. Muy bien. Bueno, en ese sentido, entonces, debemos anotar que esta ley, habiendo sido publicada el 21 de mayo, tuvo un aplazamiento en su aplicación que duró 7 meses más 10 días y se llevó a que se iniciara la aplicación el 1 de enero de 1852. Es importante tener en cuenta eso, porque eso sirvió para que los tramposos esclavistas siguieran jugando con el marco normativo. Fue necesario que el Congreso se vio precisado a dictar una ley adicional el 17 de abril de 1852, en donde se estipulaba que los hijos de esclavas nacidos libres han quedado exonerados desde el 1 de enero del presente año. Esto ratifica que los esclavistas pensaban que podían seguir haciendo trampas con el marco normativo como lo habían hecho entre el 21 de julio de 1821 hasta esa fecha de enero de 1852. Entonces, surge de manera natural preguntas como estas. ¿Cuáles fueron las garantías materiales que el Estado estableció para hacer efectiva la integración social de las nuevas personas, hombres, mujeres y familias que gozarían de las libertades establecidas? Aquí hay que anotar que esa ley que estamos mencionando solo hizo referencia positiva en los 2 primeros artículos a los africanos y sus descendientes. El resto del articulado estuvo dedicado a las indemnizaciones y los favorecimientos que, de los cuales eran objeto los esclavistas. Entonces, cuando miramos el contenido de esa norma, de esa ley,
encontramos que los africanos y sus descendientes se quedaron absolutamente sin garantías alguna para insertarse en el sistema político, social, económico, cultural del país. Podemos mirar así rápidamente que estaban sin garantías para la salud en términos de recursos, sin recursos para educación y abrigo, sin poder suplir la falta de calzado, vivienda, sin herramientas para trabajar, sin tierras para cultivar, sin garantías de alimentos individuales y familiares, y además con la responsabilidad de asumir familiarmente la responsabilidad de los viejos mayores de 60 años, los niños y los lisiados que estaban por las condiciones naturales de vida de cualquier ser humano. En ese sentido, entonces, encontramos allí expreso un nivel de injusticia, de inequidad, de racismo y de discriminación racial de los que detentaban el poder en ese momento hacia los hombres y mujeres africanos y sus descendientes. Siempre es conveniente tener en cuenta de cuántas personas estamos hablando. Las investigaciones del doctor Hermes nos plantean que la población esclava existente en Colombia en ese momento, 1851, eran 15.972 personas. Cuando uno mira las estadísticas de 1778, 1825 y otros años, entonces se encuentra que los esclavizados van disminuyendo significativamente, pero no por el cumplimiento de la ley 21, sino por otras estrategias de resistencia del cimarronaje y la conformación de palenques que permitía que más personas pudieran salir de ese sistema omnimonio de la esclavización. Mi quinto referente es el de la Constitución Política de 1886, en el sentido de que estaba orientada por el pensamiento de la regeneración, en cuyo caso ello conllevó a retomar planteamientos de la educación del periodo colonial. Entonces, ahí se puso en práctica, se construyó y se puso en práctica el postulado de la unicidad, que determinó la existencia de una única lengua, la española, una única cultura, la eurocéntrica, una única identidad nacional correspondiente a esa cultura eurocéntrica, una única religión, la católica, y en consecuencia un único Dios. La Constitución desconoció de suyo la existencia de las culturas diferentes y quedaron proscritas en su desarrollo teórico y mucho más en lo práctico. En ese sentido, recordemos que la Constitución de 1886 se extendió por todo el siglo XX hasta llegar a 1991, donde se estableció una nueva Constitución Política de Colombia. A esa Constitución del 86 y de acuerdo con esos mandatos, se conformó de forma inmediata el Concordato de 1887. En ese concordato se definieron las formas como se atenderían los pueblos que no eran descendientes de europeos. Entonces, la Iglesia Católica recibe la responsabilidad de civilizar los bárbaros y la ruta es por medio de la evangelización. Allí, los convenios que se celebren entre la Santa Sede y el gobierno de Colombia para el fomento de las misiones católicas en las tribus bárbaras no requieren ulterior aprobación del Congreso. Esto último que acabo de mencionar genera una reflexión importante, y es que se establece una especie de dictadura del Ejecutivo frente a los asuntos que están relacionados con los grupos étnicos para ese momento, pueblos indígenas y africanos y sus descendientes.
una posición eminentemente dictatorial frente a estos grupos. En ese sentido, entonces, la Iglesia Católica tuvo esa gran responsabilidad que fue designada por el Estado de garantizar lo que llamaba el Estado civilización de los bárbaros, y los bárbaros eran las poblaciones que correspondían a indígenas o a africanos y sus descendientes. En ese marco, entonces, tenemos el tema de etnoeducación afrocolombiana, desde donde podríamos decir y mencionar, con el recorrido que acabo de hacer, de que la etnoeducación afrocolombiana es una respuesta a la necesidad de acceder al conocimiento de la cultura propia y en particular al conocimiento de la historia y de la trayectoria de vida en América, Colombia y los pueblos africanos. La etnoeducación afrocolombiana, entonces, es el proceso de socialización y formación que direcciona el etnodesarrollo del pueblo afrocolombiano con fundamento en su cultura, reconociendo a la persona y a la colectividad en su condición de sujeto de afirmación y cambio en interacción con otras culturas. Es decir, siempre estamos en relación con los otros, en relación con los demás y cómo podemos construir juntos una mejor situación de relaciones humanas. Doctor Garcés, disculpe, le queda un minutico para que pueda cerrar y quedan pendientes algunas preguntas que hay por el chat para que ustedes permanezcan allí. Muchas gracias. Correcto. Entonces, quería señalar que uno de los elementos claves es la pertinencia étnico, cultural y social en el currículo etnoeducativo, y que el otro tema que quiero dejar pasar por alto es el de la etnoeducación afrocolombiana en Antioquia, ¿cierto? Que en materia de etnoeducación, hacer referencia a Antioquia pasa por mencionar la subregión de Urabá, donde hay establecida una concentración poblacional de afrocolombianos muy importante, en un 80%, con un conjunto de desafíos en su formación. El analfabetismo, por ejemplo, en Antioquia, muestra marcadas diferencias entre los afrocolombianos y el resto de población antioqueña, dado que para los afrocolombianos el analfabetismo es del 9% y para el resto de la población antioqueña es del 4.9%. Allí no puedo dejar de mencionar los avances importantes que ustedes han logrado, como es, hoy se advierte un importante desarrollo sobre la educación afrocolombiana en Antioquia, para el cual mencionan, mejor dicho, un conjunto de pioneros, entre otros Francisco Aurelio Mena, Tomás Amedrano Ramos, Virginia Mena Córdoba, los representantes al Espacio Nacional de Comisión Pedagógica, el magíster Carlos Alberto Argumedo Romaña, el especialista Tobías Egidio Moreno, compañeros de lucha en la sesión de la Comisión Pedagógica, y el logro y obtención de los decretos 3323 de 2005 y 140 de 2006, mediante los cuales se llevó a cabo el concurso especial étnico afrocolombiano, y algunos avances importantes que se han sistematizado, como son lineamientos curriculares, revisión de textos y creación de nuevos enfoques diferenciados, capacitación y sensibilización al maestro etnoeducador, concurso para etnoeducadores, selección de plazas para etnoeducación. Hay algunas conclusiones que no puedo dejar de mencionar y son estas. La trayectoria histórica que han vivido los africanos y sus descendientes en el territorio americano y colombiano es una odisea de resistencias. Las relaciones con los blancos y mestizos, un desafío de construcción de escenarios de verdad, confianza y reparación. En materia de educación afrocolombiana se han tenido avances, sin negar que hay grandes limitaciones y desafíos
dado que no se ha garantizado el desarrollo institucional por medio de políticas educativas. Durante el siglo XX, en virtud del marco constitucional y del concordato, se realizó un proceso de homogeneización cultural por medio de la imposición eurocéntrica que ha negado el reconocimiento de la identidad étnico-cultural afrocolombiana. El proceso de educación afrocolombiana en el departamento de Antioquia presenta significativos avances. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Daniel Garcés. Honra su presencia, igual que la del padre Neil, la de María Isabel y la de todos los participantes que tenemos hasta el momento. Pienso que su trabajo arduo, que hoy testimonio de eso, porque por espacio de 5 años estuvimos recorriendo la geografía nacional, trabajando de manera honesta, responsable, muy respetuosa al servicio de las comunidades, sin ninguna intención y sin pretensiones. Se pudieron sacar algunos procesos adelante, sin embargo sabemos que se han hecho esfuerzos importantes, mas no seguirán siendo suficientes, y cada vez que lo escucho me doy cuenta que los años le van permitiendo mucha más sabiduría, y verdaderamente mi respeto, mi aprecio por tan bonita exposición que nos regala acá el pueblo antioqueño y los que están conectados a nivel nacional e internacional. Verdaderamente, doctor, a usted, al padre Neil, a María Isabel que viene con su exposición, muchas gracias. Seleccionamos a la persona que creemos que nos pueden dejar buenas enseñanzas.